¿Quieres comprender el mundo de las Sagradas Escrituras o deseas tener un posgrado en teología pastoral o teología bíblica por medio de una universidad americana, siendo completamente en línea y a distancia? Claro que es posible. Hola, soy el Padre Dempsey, el director del Centro Semillero en la Universidad de St. Thomas en Houston, Texas, y te invito a visitar nuestra página web para que tengas más información del programa de maestría o posgrado. Visita www.centersemillero.com para aprender sobre nuestro programa de maestría 100% en línea y 100% en castellano. De esta manera puedes estudiar tu posgrado estando en cualquier lugar del mundo. De nuevo, te invito a que visites www.centersemillero.com. No manipular a la iglesia para llevarla a lo que nosotros queremos que diga, sino decir nosotros lo que la iglesia está enseñando. Bienvenidos a un episodio más de La Conjura de los Tibios. Estamos de regreso con este episodio especial sobre la visita del Papa Francisco a Canadá en este viaje apostólico que tuvo en el mes pasado. Estamos muy contentos de estar de regreso. Hola José Miguel, ¿nos puedes presentar a quién nos acompaña hoy? Hola Marta, qué gusto después de un mes más o menos sin grabar episodio. Estamos de vuelta con todo, con este capítulo especial sobre la visita del Papa Francisco a Canadá. Y qué mejor que tener de invitado a Salvador Arellano, legionario de Cristo, que se ha mudado a Querétaro. Aquí tendrá diferentes actividades en la Universidad de Anáhuac, y que por eso en esta ocasión estamos grabando Salvador y yo juntos en persona, y tenemos un mismo canal de grabación. Entonces quizás el audio pueda ser un poco más viciado de lo habitual porque es nuevo esta modalidad de grabación. Pero bueno, o sea, creo que hoy tenemos un episodio en el que saldrán muchos temas sobre una visita del Papa a Canadá, que me parece crucial para comprender los gestos del Papa Francisco y también para entender dónde está la iglesia en salida en este mundo, que me parece que cada vez reacciona de manera más virulenta contra el Papa por ese tipo de gestos. Entonces, hoy de las cosas que creo que podemos platicar con Salvador, precisamente irán en este sentido, ¿no? O sea, ver los alcances de esta visita, la importancia de los mensajes del Papa, y nosotros como fieles católicos, dónde tenemos que tener la cabeza, el corazón y, digamos, nuestra interpretación de los signos de los tiempos para comprender lo que tenemos en la actualidad, ¿no? Salvador Arellano, como ustedes saben, está por ser ordenado diácono, legionario de Cristo. Acaba de finalizar su formación en Roma y ya lo hemos tenido como invitado aquí en La Conjura de los Tibios. Pues Salvador, qué gusto y qué honor volverte a tener aquí en tu podcast. Y pues qué planteamientos, qué invitaciones, qué signos, qué símbolos del Papa en su visita a Canadá nos quieres compartir. Muchas gracias, José Miguel. Saludos, Marta, también. Gracias por invitarme de nuevo. Estoy muy contento esta vez, pues con más cercanía, además la cercanía física, ¿verdad? Y bueno, tuvimos un viaje del Papa Francisco que no deja de sorprendernos por su energía, primero lo diría yo. O sea, se ha hablado mucho de que le han cuestionado mucho que si la renuncia, que si la salud. Y el Papa emprende un viaje del 24 al 30 de julio a Canadá, recorriendo distancias grandes en el país. Es un país enorme en realidad, yendo a visitar a pueblos indígenas, a pueblos originarios que incluso son olvidados a veces hasta por las autoridades civiles. Y nos regala varios gestos muy bonitos que yo creo que vamos a poder comentar aquí con ustedes para que podamos enriquecer también con esa visión de iglesia, tratando de comprender qué está tratando de transmitirnos el Papa Francisco al hacer este gesto tan elocuente de pedir perdón por un suceso
que pues, vamos a poner sobre la mesa, ¿no? A mí como primer punto, me gustaría, Salvador, que nos pudieras explicar e introducir en esta cuestión del perdón. ¿En qué sentido el Papa pide perdón? Muy bien, José Miguel. Bueno, un consejo para las personas que nos escuchan es que cuando el Papa realiza un viaje apostólico, normalmente cuando regresa a Roma, en la siguiente audiencia hace una síntesis de los gestos o del mensaje que llevó al lugar donde realizó este viaje. Este viaje fue diferente a otros, y esto lo dijo en la audiencia posterior, que fue el 3 de agosto ya en Roma, en el aula Pablo VI. Él dijo que este viaje había sido diferente a los que ha realizado antes porque lo denominó una peregrinación penitencial. Él acude como peregrino a pedir perdón. Y bueno, efectivamente, nos podemos preguntar, y fue muy cuestionado también en medios, ¿de qué es lo que el Papa va a pedir perdón en Canadá? Y en la audiencia él nos da la formulación precisa de qué fue, a qué fue a pedir perdón. Y él dice que fue a Canadá a expresar su cercanía y el dolor que siente ante la situación de la cual va a pedir perdón. Dice, a pedir perdón por el daño que les hicieron aquellos cristianos, incluidos muchos católicos, que en el pasado colaboraron en las políticas de asimilación forzada y liberación de los gobiernos de la época. Es muy interesante esta formulación porque puntualiza algunas de las ideas por las que pide perdón. Fíjate, él pide perdón por lo que hicieron cristianos, algunos cristianos. Él está ampliando la petición de perdón no solo al sector católico, sino a aquellos que se dicen seguidores de Cristo y hayan colaborado en las políticas de asimilación forzada. Como sabemos, estas políticas pues aislaron paulatinamente a los pueblos originarios de Canadá, atentando contra su cultura, contra su lengua, contra sus tradiciones, tratando de asimilarlos a un modelo civil o cultural que promovían las autoridades de la época, ¿no? Que quizá sería más tendiente a un modelo de cultura, digamos, europeo o europeizante. Pero es importante que el Papa pide perdón por quienes hayan colaborado. Es decir, hay que puntualizar que no es la Iglesia la que promovió estas políticas de asimilación. Ciertamente la Iglesia también ha, digamos, profundizado en su comprensión del proceso de evangelización en el respeto a las culturas, y esto sí es una doctrina que se ha trabajado con los siglos, pero sí puntualiza aquí el Papa que pide perdón por los cristianos que hayan colaborado con estas políticas de los gobiernos de la época. Entonces, esta sería un primer sentido de ese perdón. Y que creo que también es muy válido poder diferenciar, ¿no? Porque muchas veces se asume que el perdón es, perdón por evangelizar. No, o sea, el perdón no es por haber llevado la fe, es por en el proceso de haber llevado la fe, haber cometido abusos y haber actuado de manera no cristiana, ¿no? Entonces, el Papa Francisco pues no está diciendo, perdón por venir a traer el cristianismo a Canadá. Lo que está diciendo es perdón porque en este contexto se pudo, o sea, y de hecho está la evidencia histórica, como dices, de que se dieron abusos y pues sí, se actuó de manera incorrecta, ¿no? Entonces, el problema no es la evangelización, el problema es cuando esta evangelización no se hace pues como siguiendo el corazón de Cristo, pensaría yo. Pero bueno, no sé si nos pudieras compartir un poquito más como de la crónica de este viaje y cómo estos signos y estos diferentes momentos nos hablan de esta reflexión que el Papa tiene no solamente para Canadá, no solamente para América, sino creo que para toda la Iglesia.
Claro, entonces el lema de este viaje fue caminar juntos. El Papa en alguna de las charlas que tuvo manifestó que este viaje se viene preparando desde hace varios años. Mencionó, por ejemplo, un encuentro con el primer ministro hace 5 años, que le pidió que tuviera una atención con los pueblos originarios, justamente en relación a estos procesos y a cómo estaban en este momento buscando una reconciliación con los pueblos indígenas. Es por eso que el Papa, en esta visión de proceso, de abrir proceso, buscó que esta peregrinación diera un paso hacia adelante en este proceso de reconciliación, pero que fuera juntos. Entonces es un caminar juntos. Y pues tuvo tres grandes etapas, ¿sí? Tres grandes etapas como proceso ya en Canadá. Previamente hubo por lo menos 6 reuniones en Roma y también algunos representantes de los pueblos habían asistido a petición del Papa y con colaboración de los obispos para ir afinando esta posibilidad de darse el viaje. Pero ya en Canadá fueron 3 grandes etapas. Fueron Edmonton, Quebec y Iqaluit, en donde esas 3 etapas fueron enmarcadas por memoria, sanación y reconciliación, ¿no? Qué importante es en el proceso de pedir perdón saber que las simples palabras no cancelan el dolor de las personas, o sea, que se ha infringido a las personas, ¿no? Es por eso que es este proceso de perdón y de reconciliación ha tenido estos pasos. El primero, de memoria, hubo mensajes del Papa Francisco en el que reconoce las actuaciones que se dieron en estos procesos, lo hace recordar, lo hace con mucha delicadeza, porque uno, por ejemplo, fue en Masquashis, no sé si se pronuncia así, espero que sea así, en su primer encuentro justamente cuando se encuentra con estos pueblos originarios, varios representantes de muchos lugares de Canadá se reunieron y él justamente los invita a hacer memoria de los sucesos que se dieron para poder sentir el dolor y la indignación y la vergüenza. Él así lo manifestó, el que sentía este dolor y vergüenza al encontrarlos de frente y saber que habían sufrido pues las generaciones que ellos representaban, estos procesos de asimilación, de aislamiento y de abuso. En esta misma visita a Masquasis, o como se diga este lugar, ojalá lo estemos pronunciando bien, recordábamos que el Papa maneja este mensaje de perdón, sanación, reconciliación y manifestar la cercanía. Aquí me parece, Salvador, Marta, no sé ustedes cómo lo vean, que hay un mensaje cristológico muy profundo, porque el Papa insiste constantemente en sus discursos y en sus homilías cómo es que este proceso de reconciliación y de sanación y de perdón no puede ser si no pasa por la cruz de Cristo. Entonces me parece que es muy, muy claro el Papa en este sentido, en que no va en el carácter, digamos, de un jefe de Estado que va a pedir perdón por la conquista militar de un territorio, sino que va como vicario de Cristo en la tierra a dar un mensaje profundo de sanación en una dimensión mistérica, que creo que eso es muy importante de distinguir, ¿no? El Papa no está hablando de perdón al nivel de la política o de la memoria histórica simplemente, sino en digamos, en un nivel salvífico. Sí, sí, es Cristo que al encarnarse, pues se hace justamente como tú y como yo, como cada uno de los hombres. Cristo con su encarnación nos revela la vocación y la naturaleza del hombre, la aspiración. Entonces,
es por eso que cualquier proceso de evangelización no puede recurrir a prácticas que vayan en contra del hombre, porque sería una contradicción, porque Dios justamente se hace carne para estar con nosotros, para hacerse parte de nuestra familia humana. Y me llama mucho la atención los símbolos, por ejemplo, en este primer encuentro, los mocasines que le entregan al Papa, que simbolizan el sufrimiento de los niños, ¿no? Y cómo es que en este gesto el Papa reconoce un mea culpa de estos cristianos que, sobre pretexto de la evangelización, vulneraron la dignidad de otras personas, y también recuerda la materialidad de la historia, lo que tú dices, ¿no? De esta historia encarnada que no puede pasar simplemente como sucesos que acontecieron hace 120, 130 años, y que al final se convierten, digamos, en una página de la historia más. El Papa, al hacer memoria, lo trae y le da sustancia material, y encuentra que esa sustancia material está encarnada en los pueblos. Entonces, en esta, digamos, exégesis histórica de la encarnación, nos muestra también este Cristo perenne encarnado que acompaña a los pueblos en estos procesos, y que sin este Cristo en la historia es imposible darle vuelta a la página. Sí, es muy bonito que menciones el signo de los mocasines. En la reunión que tuvieron los representantes de estos pueblos originarios con el Papa Francisco en el Vaticano, le llevaron estos pequeños mocasines de niño, justamente como signo del dolor que ellos sentían por tantos niños indígenas que lamentablemente no volvieron a su casa, que sufrieron pues abusos físicos, verbales, psicológicos, espirituales en estos colegios, en estas escuelas de asimilación, y le pidieron que por favor, cuando los visitara, portara los mocasines. Entonces Francisco les regresó los mocasines diciendo justamente que sentía dolor y vergüenza al verlos por el recuerdo, por la evocación que significaban, pero que tenían que transformarse a partir de la memoria de la reconciliación en un signo de esperanza para caminar juntos. Entonces, es también como para sanar la memoria, no podemos cancelar el pasado. Ojo con andar cancelando cosas que sucedieron, por más vergonzosas que sean, por más dolorosas que no sean. No podemos cerrar los ojos a la realidad de los sucesos, pero sí podemos transformar esos recuerdos en ocasiones de redención, en ocasiones de esperanza, a la que llegue la gracia de nuestro Señor a través del perdón y de la misericordia, con gestos de ternura, de cercanía, que tocan justamente a la carne sufriente, ¿no? Nada más como contexto, porque no estoy segura que todos los miembros de nuestra audiencia como que nos sigan en esto de los mocasines. Cuando decimos mocasines sí son unos zapatos, y es en referencia a el año pasado, cuando se hizo el descubrimiento de unas tumbas, tumbas y restos de aproximadamente 215 niños en una escuela residencial en Canadá. La artista Tamara Bell y otras personas hicieron un homenaje a estos niños, pidieron a las familias de familias indígenas que llevaran zapatos de niños en un homenaje, ¿no? Entonces, estos signos de los zapatitos de los niños era como para visibilizar que, 215 niños, 215 pares de zapatitos, ¿no? Entonces, sí, cuando decimos mocasines, sí son literalmente unos zapatos mocasines, ¿no? Y es como a mí lo que se me hace muy bonito es que es un gesto y es un signo que no es como que el Papa o la Iglesia lo ponen, sino que es una respuesta a el dolor y a la manifestación de este dolor de las personas que hacen este reclamo y de las personas que manifiestan esta realidad con la que nos topamos, ¿no? Nada más como que para el contexto de los mocasines, porque siento que se puede escuchar un poco raro fuera de contexto, ¿no? Sí, qué bueno que haces esa puntualización. Y justamente con este gesto los invitó a hacer memoria. Primero les apreció
más bien les manifestó el aprecio a su cultura, porque que fue una constante también en el viaje, como el Papa reivindicó eh, hacia también nosotros los agentes de evangelización, o sea, el aprecio por la cultura, por las culturas originarias. Él les dijo que haciendo esa mirada hacia la memoria de los pueblos, dice que ellos han aprendido a nutrir un sentido de familia y comunidad y a desarrollar vínculos fuertes entre generaciones, honrando a los ancianos, cuidando a los pequeños, que son valores que hoy por hoy son ellos los que nos muestran a la cultura frenética en la que vivimos. Y después me gustaría señalar otra cosa. Cuando una persona trata con alguien que ha sufrido abuso, uno tiene que cuidar mucho los gestos que realiza, porque está el tema de la revictimización, que por un mal manejo de tu relación o de la forma en la que pides perdón, puedes pues más bien infringir más dolor a la persona que ha sufrido el abuso. Pero el Papa, consciente de esto, él con mucha ternura, con mucha delicadeza, cuando se habló del tema de las cosas que sucedieron ahí, como nos lo mencionó Marta, dice: soy consciente de que también nuestro encuentro de hoy puede despertar recuerdos y heridas, y que muchos de ustedes podrían sentirse mal mientras yo hablo. Pero es justo hacer memoria, porque el olvido lleva a la indiferencia. Y como se ha dicho, y aquí cito a un escritor, lo opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia. Justamente es eso, para que haya un verdadero proceso de reconciliación y de sanación, no se debe cancelar, sino de mirar de nuevo a esa memoria, ¿no? Y precisamente, ¿no? Lo que decíamos, o sea, esta memoria no puede simplemente verse en una realidad histórica, digamos, desconectada de la gracia y de la cruz. O sea, a mí me gustó mucho, justamente cuando cierra este discurso el Papa, que habla de que para hacer espacio en la memoria tenemos que aprender a llorar, ¿no? Ahí el Papa invoca al don de lágrimas, que ha sido un tema que ha aparecido constantemente en su pontificado, y habla también, ¿no? Para mirar la tierra en silencio, para rezar junto a las tumbas, dejemos que el silencio nos ayude a interiorizar el dolor, silencio y oración. Ante el mal recemos al Señor del bien, ante la muerte recemos al Dios de la vida. Y este creo que es el gran mensaje, ¿no? Lo que tú decías, o sea, justamente para evitar esta revictimización, el signo de la resurrección como la posibilidad de la esperanza y de la reconciliación, o más bien de que solo habrá esperanza, más bien solo habrá reconciliación en tanto que se mantenga viva la esperanza como algo que acontece históricamente, pero que requiere una contemplación del dolor también. Creo que esto es muy importante. Me parece que una de las críticas impertinentes que se han hecho al Papa por cierto sector, es precisamente esta idea como de perdón o reconciliación naif, ¿no? De decir que pasaba el tiempo, va a Canadá, dice perdón por los abusos, en la evangelización, etcétera, etcétera. Y no se toma esta dimensión profunda que hay de cimiento y de contexto para poder dar esperanza, ¿no? Creo que aquí el Papa, cuando hace esta referencia concreta al llorar con ustedes, precisamente tiene este gesto también muy cristiano de entender también que Cristo nos ayuda a cargar la cruz, ¿no? Y que este cargar la cruz es un signo de unidad también. Y creo que también, a ver, el poder mostrar esta parte de la iglesia no es una muestra de debilidad, que también me tocó como ver ese tipo de críticas, ¿no?
de que no, ¿por qué se tendría que disculpar si nada más está mostrando como la debilidad? Y siento que volvemos a algo que hemos hablado bastante en el podcast, ¿no? O sea, la fuerza, por así decirlo, de la iglesia no está en el poder político o en el nunca ceder o nunca someterse, al contrario, ¿no? O sea, el, la verdadera fuerza y el verdadero, entre comillas, poder de la iglesia es ser capaz de, como Cristo, hacerse pequeña y decir, estoy a tu servicio, ¿no? Y ponerse a los pies del otro, ¿no? O sea, pues la imagen más clara de esto es Jesús lavándole los pies a sus apóstoles y a todos sus apóstoles, ¿no? O sea, desde Pedro hasta Judas, ¿no? Entonces, esta capacidad del Papa de que a través de él la iglesia pueda realmente ponerse a los pies del que sufre y decir, quiero como era el lema de la visita apostólica, quiero caminar contigo, se me hace como un signo muy bonito y además una visión de la iglesia que debemos aspirar a ser, ¿no? Esta iglesia que más que preocuparse por su poder político o su estatus o lo que sea, es una iglesia que se preocupa por sus miembros y no solo por sus miembros, sino por todos, ¿no? Sí, es muy interesante lo que mencionan, porque justamente este proceso no es una invención como tal, obviamente, del Papa Francisco, para quienes lo critican como si él estuviera haciendo algo fuera del Evangelio. O sea, esto es nuclear en nuestra fe, el pedir perdón. Lo decimos en el Padre Nuestro, es uno de los depósitos más importantes que deja Cristo en su doctrina. Y además, hablando eclesialmente, pues es un proceso que también tiene continuidad. El mismo Papa Francisco citó en esta petición de perdón de la que estamos hablando al Papa Juan Pablo II en una bula del 98, en donde dice, frente a este mal que indigna, la Iglesia se arrodilla ante Dios y le implora perdón por los pecados de sus hijos. No podemos cerrarnos a esto. Y claro, como bien decía José Miguel, no es un perdón mágico o hipócrita en el sentido político y diplomático. No es que el Papa lo tenga que hacer como porque si no ya la iglesia le va a ir mal en Canadá. No, no es esto. Él tiene uno de sus principios, podemos recordarlo, de pensamiento, es el tiempo superior al espacio. Y él es consciente de que este es un paso en un proceso arduo. Como les decía, esta visita lleva años preparándose y de manera más cercana hubo por lo menos 6 encuentros para concretarla, pero es un punto de partida. Es un punto de partida para caminar juntos, reconocer los males hechos por los cristianos, como hemos dicho, que colaboraron con esto, para poder empezar a caminar juntos. Y justo creo que de nuevo se resalta, como tú bien dices, esto que es en el centro del Evangelio, en este depósito en torno al perdón, que es fundamental para poder también comprender esta función que el Papa tiene como vicario de Cristo en la tierra. O sea, él no está actuando, como decía, como un líder de Estado, un jefe de Estado, un embajador, ¿no? Está actuando como el Cristo en la tierra, digámoslo, que intenta llevar este mensaje de reconciliación y que es un proceso que se va dando a lo largo de la visita. Luego también el segundo acto, digamos ya para ir adelantando, es esta cuestión del penacho que se le entrega al Papa en Edmonton, que también ha sido muy comentado, ¿no? Salvador, otro de los símbolos, ya tenemos los mocasines, ahora pasamos al penacho. ¿Cuál es la historia de este penacho y por qué es tan relevante en la visita? Creo que quizás el viaje a Canadá es la imagen que más apareció en los medios. Sí, es una imagen que la verdad a mí me pareció conmovedora por la aceptación que implica que un pueblo originario
permita que una persona reciba un obsequio de esta naturaleza, pero hay que saber que también fue muy criticada. Al Papa le han criticado de abrazar una especie de indigenismo ideológico que no es nada más alejado de la realidad, ¿no? Como si el Papa hubiera propiciado que se le diera este obsequio. Y no fue así. Probablemente no fue muy sonado porque no recuerdo que lo hayan replicado muchos medios, pero este penacho tiene una historia muy particular. El jefe de las comunidades indígenas, las comunidades originarias que acompañó o que representó a estas comunidades en el evento, o sea, quien recibió, digamos, de una manera formal el perdón la petición de perdón del Papa, comentó que se reunieron en el Consejo de Pueblos Originarios, las distintas comunidades que estaban ahí representadas, y que dijeron que como es costumbre para ellos en su cultura, que una persona haya viajado tantos kilómetros para encontrarse contigo en un evento en el que de hecho viene a pedir perdón, o sea, en un evento de un encuentro tan profundo como este, es costumbre de ellos hacer un regalo a esa persona, a un viajero, porque está de paso. Este sentido de acogida al que viaja, que está presente en muchísimas culturas originarias, pero que para ellos se reunieron y dijeron, ¿qué podemos obsequiarle a este peregrino? Y acordaron que fuese justamente un penacho. Y ese penacho blanco grande que se le puso a Francisco era el penacho de uno de los abuelos, del abuelo de paterno, del jefe de las comunidades. Es decir, tenía además un sentido personal en la vida de quien se lo puso, de este jefe, ¿no? Él lo comentó muy conmovido después, dijo, elegimos este penacho que era de mi abuelo. O sea, ¿sabes lo que significa para ellos dar este gesto tan personal? De hecho, cuando se acerca a ponérselo al Papa Francisco, si ustedes ya vieron el video, incluso va como temblando, como que le tiemblan las manos, como es un momento de encuentro tan fuerte en el que lo hacen como parte de nuestra comunidad. Es como decirle, Francisco, te acogemos como peregrino en respuesta a este gesto que estás teniendo con nosotros. O sea, no es fruto, pues, de una acción política. No es que dijeron, hagámoslo, nos tomamos la foto y va a ser lo que se vea al mundo. No, fue un gesto que nació propiamente de ellos. Y que creo que, a ver, es que de todos lados se escucha, ¿no? Hace algo el Papa, lo que sea, y de todos lados se escucha, ¿no? Y entonces estaban todas las personas que, como dices, acusaban de indigenismo, incluso quien había dicho que apostasía, ¿no? También estaban quienes decían que era una falta de respeto a los pueblos indígenas. Y creo que el problema es que nadie o pocas personas se detienen a contemplar el gesto por lo que auténticamente es, que es un momento de encuentro, ¿no? O sea, no es un gesto, como dices, político, en donde el Papa está haciendo una declaración de ahora todos vamos a ser indigenistas, ni las personas, ni el jefe, me parece que se apellida Little Child, el jefe Little Child no está diciendo, pues sí, ahora ya todo quedó bien, no, ni es un momento de photo op, no, o sea, es un momento de encuentro en donde se puede, o sea, no creo que se pueda construir una cultura del perdón y de la paz y del amor sin momentos de encuentro. O sea, al final, hasta lo dice Benedicto XVI, me parece que en Deus Caritas Est, ¿no? O sea, la religión no surge de un ideal, o sea, la fe católica no surge de un ideal, surge de un encuentro. Y también el amor, el perdón, la reconciliación no surgen de un ideal ni de una agenda política, surgen de estos momentos radicales de encuentro. Y también creo que precisamente es esta cuestión de la herencia, que es otro de los símbolos que constantemente aparecieron en la visita del Papa a Canadá, ¿no? Él en la homilía
del estadio de Edmonton, hablaba de que somos hijos de una historia que hay que custodiar. Entonces, me parece que también el darle este regalo al Papa, un regalo tan personal, es también incluirlo en esta historia que no es la historia con H mayúscula, no es diría, voy a usar una categoría de Miguel de Unamuno, es la intrahistoria, la historia cotidiana de los hombres de carne y hueso que sufren, que lloran, que se alegran y que están, al darle este gesto al Papa y al Papa venir en este tono reconciliador, pues lo vuelven parte de sí de una historia encarnada, ¿no? Que creo que es otro de las cosas que son muy importantes siempre de estar custodiando, ¿no? Cómo la historia, cuando se lee simplemente como anecdotario temporal, pierde su sustancia encarnada, que definitivamente solamente puede justipreciarse a partir de esta clase de símbolos que requieren esa materialidad para el encuentro. Que creo que Marta ha dicho algo bien importante, ¿no? El encuentro no puede ser algo actuado, como a veces vemos que sucede en los encuentros diplomáticos, ¿no? Donde ya va una delegación de un país con otra, se dan la mano, firman un trato de libre comercio, pero que no encarna las realidades personales en esta dimensión del plano encarnado de la salvación cristiana, ¿no? Que me parece que a partir de estos gestos que el Papa constantemente hace, se están actualizando y tocan a las personas. O sea, como decía Salvador, o sea, es bellísimo de que este hombre iba tembloroso al momento del encuentro, porque iba representando no solamente a sí mismo y a su historia, sino a una historia que materialmente con un símbolo intenta dar un paso en pos de la reconciliación, que como bien nos recordaba Salvador, pues se tiene que leer en esta línea, en esta realidad, en este principio de la realidad, de que el tiempo es superior al espacio, ¿no? Y estos procesos son lentos y fácilmente incomprendidos. Creo que eso es lo que quizás se pierde de vista cuando hacemos nuestros análisis de que si es indigenista, de que si es una apropiación cultural, qué sé yo. Lo importante aquí es el gesto personal y el encuentro que el Papa está teniendo con los de carne y hueso y que manda un mensaje universal a la Iglesia Católica, ¿no? Creo que aquí es de estos momentos bellos cuando nos damos cuenta de que en el cristianismo Jesús nos llama por nuestro nombre, nos llama a partir de nuestra biografía, no nos ve como hombres masa, representantes de X pueblo o de X asociación, ¿no? Sino que se toma muy en serio la historia personal como aquello que hay que custodiar, ¿no? Me gustó esta frase de somos hijos de una historia que hay que custodiar, ¿no? Esto también es complicado. Si se dan cuenta, me parece que esta visita abre muchas de estas discusiones narrativas en torno a la leyenda negra, en torno a la leyenda rosa, en torno a la cuestión de la conquista, del descubrimiento, etcétera, etcétera, y que nos lleva a replantearnos pues muchos de los discursos que cimientan el status quo de Occidente, que creo que precisamente es también lo que el Papa intenta evidenciar, o sea que tan falsa es la leyenda negra como tan falsa es la leyenda rosa. Y también otros de los reproches que se hacían pues es que no había menciones a los evangelizadores de Canadá y me parece que, por ejemplo, el lugar que le da a San François de Laval en todo momento es bellísimo, ¿no? Y creo que también estos signos, estos símbolos del penacho, pues también son una manera de traer a la memoria a todos aquellos que acogieron previamente ya a la cultura de los pueblos originarios en su verdadera dimensión y que la lograron asimilar con esta actitud de apertura y de encuentro sin caer en una cultura del descarte, que el Papa dice, ¿no? No fueron pocos los cristianos que acogieron con caridad a las culturas diferentes y que ellos también tienen una parte en esta historia y que ellos también pues son protagonistas y que también hay, digamos, casos positivos de encuentro, que no todo encuentro con la otra edad es traumático, que creo que
sucede, pero no es el todo de los casos. Y este signo creo que lo está reivindicando, ¿no? Sí, yo sinceramente a las personas que acusan, a quienes acusan al Papa de indigenista, yo les diría, señores, quizá a ustedes les falta ir de misiones, quizá a ustedes les falta ir a la parroquia, a la parroquia, a la nuestra, a la parroquia latina incluso. O sea, cuando estas críticas, perdón, son críticas de escritorio, es muy fácil tuitear una crítica al Papa pues, desde la comodidad ahí de tu iPhone, ¿no? Pero, ¿cuál es tu fe? ¿Cómo vives tu fe? Yo les diría, dense una vuelta por los territorios de misión y vean qué hermoso es el Evangelio de Jesucristo cuando es acogido por una cultura originaria. Qué manifestaciones tan hermosas de fe ve uno en las misiones y en la parroquia, de la fe sencilla de la persona que en su contexto cultural ha comprendido que Dios se ha hecho hombre. Y fíjate, en la siguiente visita del Papa, de hecho, fue a la parroquia del Sagrado Corazón en Edmonton, y es un templo que está construido con símbolos también de la cultura indígena. La iglesia tiene un simbolismo de la tienda, del árbol, de los puntos cardinales, y es una parroquia donde conviven personas pertenecientes a estas culturas con ciudadanos canadienses, digamos, de la parte más europea, digamos, pues de la sociedad civil, de ascendencia europea. Y el Papa ahí dio un mensaje bonito cuando se refería a ese simbolismo litúrgico que hay en ese templo, y él dice esto: Cristo anima el centro mismo de cada cultura, por lo que el cristianismo no solo comprende a todos los pueblos indígenas, sino que el mismo Cristo en los miembros de su cuerpo es indígena. Y esta frase que dijo el Papa Francisco no es del Papa Francisco, es una cita a un mensaje que dio Juan Pablo II a Canadá. Creo que algo que yo he visto mucho, y retomando esto, ¿no? De las citas que hace a Juan Pablo II y así, he visto mucho esto de, no, es que los papas anteriores no hubieran hecho eso. Y como que justo dije, bueno, voy a investigar tantito cuando empecé a ver todo eso. Y realmente es un sinsentido, o sea, hablar de que los papas anteriores no hubieran hecho esto. Simplemente, aquí tengo el número, el Papa Juan Pablo II en sus 27 años de pontificado pidió a distintos grupos, incluyendo indígenas, iglesias cristianas, mujeres, en más de 100 ocasiones, ¿no? Entonces, decir que el Papa Francisco está haciendo algo fuera de la tradición de la iglesia, que está haciendo algo que no se había visto antes, es absurdo, ¿no? O sea, simplemente 3 momentos muy claves, o sea, Juan Pablo II en 1992 en República Dominicana, Benedicto XVI en 2007 en Brasil, ¿no? Y el mismo Papa Francisco en 2015 en Bolivia, ¿no? Entonces, como decíamos desde hace rato, el pedir perdón es parte de la tradición de la iglesia, es parte del llamado de la iglesia, y el hecho de que el Papa Francisco se pueda regresar a discursos anteriores y citarlos, nos habla de esta continuidad no solamente en cuanto a lo que pensamos o a nuestra doctrina, sino una continuidad también pastoral, una continuidad en esta búsqueda del acercarnos cada vez más a aquellos que sufren, ¿no? Y a aquellos, como decíamos un poquito antes de empezar a grabar, ¿no? De los descartados. Y yo que agregaría que me parece que el peligro está en negar la necesidad del perdón, porque negar la necesidad del perdón sería afirmar que los pueblos originarios son como personas de segunda categoría o cristianos de segunda categoría
y que no son dignos de recibir las mismas gracias, ¿no? Entonces, esto me remonta a las discusiones del siglo XVI en torno a la dignidad humana en la famosa controversia de Valladolid entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, ¿no? Donde me parece que queda muy claro la condición de criatura de estos pueblos. Y me parece que en tanto que criaturas, en tanto que personas, se tiene que reconocer el dolor que sufren y que han sufrido y que sufrirán en un descarte sistemático, que precisamente es lo que se intenta evitar cuando se les reconoce. O sea, creo que quizás lo que causa escozor en estos sectores de la iglesia que critican los gestos del Papa es un gran temor a la otredad. Y estos temores a la otredad me parece que surgen de que no se conoce aquello con lo cual se están encontrando, ¿no? Con la profundidad de estos símbolos y las dimensiones plenamente humanas, y me atrevo a decir cristianas, que abarcan y que cubren, y que, como decía Salvador, pues requieren un encuentro, una experiencia de conversión al otro para ver su validez, que es diferente, sí, pero precisamente es lo propio de la otredad. O sea, si no, tendríamos una iglesia uniformada, que creo que es lo que muchos quisieran, ¿no? O sea, una sola liturgia, unos solos símbolos, una sola manera de comunicar la experiencia que tenemos con el misterio, que me parece que el Papa Francisco precisamente lo que intenta, no sé cómo decirlo, difundirlo, divulgarlo, ponerlo en primera plana es esta enorme diversidad y la gran deuda que tiene la Iglesia con aquellos cristianos que de buena voluntad han acogido la fe y que son válidas sus maneras de vivirla y de expresarlas, ¿no? Y creo que esta es la gran dimensión del encuentro de dos mundos, ¿no? Que al decir ya la palabra encuentro de dos mundos, yo sé que muchos historiadores me dirían, no, estás partiendo de unas categorías que no son las más adecuadas, pero que sin duda nos muestran esta dimensión natural del cristianismo, que siempre es ir a la otredad. Y es algo que no podemos pasar por alto y que claro que es traumático. Me parece que comprender la noción de iglesia en salida precisamente es eso, ¿no? Comprender la iglesia como esta que sale al encuentro, pero no al encuentro de los comunes, sino al encuentro de los diversos y que salva la unidad en Cristo, pero también acoge la diferencia, que creo que es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta para leer todos estos símbolos. Y también partiendo de esta cuestión de la otredad, me parece que no llegamos todavía a comprender como cristianos las múltiples dimensiones históricas personales que están encarnadas en cada realidad. Y que si no logramos acoger esas realidades encarnadas, pues nos vamos a perder mucho de aquello a lo que nos invita el Papa cuando nos dice que prefiere una iglesia herida por salir al encuentro que una iglesia enquilosada que simplemente, supuestamente aspira a ser una galería de santos, ¿no? Entonces yo creo que este es un nuevo lenguaje, bueno, no es un nuevo, porque ya hemos dicho que hay una continuidad al respecto, pero sí es un lenguaje, me parece, de la nueva evangelización, y este lenguaje de la nueva evangelización tiene que pasar por la comprensión y la incorporación de los símbolos en este sentido ecumeclesia, que sin duda hace honor a la catolicidad de la iglesia, ¿no? O sea, sí, y esta parte de, me gustó como dijiste, ¿no? O sea, a los comunes y los diversos, o sea, no es una uniformidad y creo que es algo que hemos hablado muchísimo en el podcast, o sea, esta cantidad de riqueza que hay en la iglesia y que solamente es rescatable a través de la mirada de encontrarnos con el otro, ¿no? Y de salir de nosotros mismos y de ver que en el otro también hay algo de bueno, bello y verdadero, ¿no? Creo que
hace poco lo pensaba mucho en plan, decimos que la iglesia tiene que permear en todo, ¿no? O sea, en todos los aspectos de nuestra vida, en todos los aspectos de la cultura, en toda la humanidad, pero ¿qué tanto dejamos que esto se quede limitado a cómo nosotros entendemos el que permee todo, ¿no? Creo que lo hablábamos con el padre Christopher cuando fue lo de Desiderio Desideravi, que hablábamos también de la misa que había habido de este rito, recuérdame, creo que era Congoleño, ¿no? Era... congoleño, sí, el rito congoleño me parece. Y que hablábamos de cómo es una liturgia completamente diferente, pero al mismo tiempo que responde a esta unidad de la iglesia, ¿no? Y o sea, creo que nos habla de esta, o sea, una vez más, de la universalidad, ¿no? O sea, la iglesia es católica porque es universal y por lo tanto debe permear toda la cultura, pero eso no significa uniformar todo, ni que se quiten las culturas, ni las riquezas culturales, o sea, que también son parte de lo que nos habla del fenómeno religioso, ¿no? De que cada cultura ha buscado a Dios de una o de otra forma, ¿no? Y las expresiones diferentes de religiosidad, a lo mejor hay algunas que pues obviamente decimos, no, eso no está bien, ¿no? Eso no va con nosotros porque es paganismo, pero hay cosas que claro que lo son. Y con esto me gustaría como que pudiéramos hablar de otro de los signos, que fue este momento del Papa Francisco en el lago de Santa Ana. Sí, fue otra de las fotografías que circularon mucho por la belleza. Como saben, el Papa pues trae un problema de rodilla y si bien al momento que estamos grabando este podcast ya ha aparecido en algunos eventos caminando por sí mismo con bastón, en el viaje a Canadá la mayor parte del tiempo fue ayudado por una persona que le movía en la silla de ruedas. Entonces esta imagen fue la imagen del Papa en su silla de ruedas viendo a ese lago de Santa Ana. Y fue muy bonito esto, me parece que sigue siendo en Edmonton. Y fue una imagen bonita porque después les ofreció una homilía haciendo una gran exegesis del lago, una gran exegesis bíblica del lago. Y ahí nos regaló varios mensajes. De entrada, habló del lago de Galilea. Sabemos nosotros que pues Galilea era una población donde se encontraban muchas culturas y también muchas realidades humanas. Y que allí en el lago de Galilea, se dieron varios de los momentos pues, más bonitos de encuentros de Jesús. El Papa dice que en las orillas de este lago se encontraban pescadores, publicanos, centuriones, esclavos, fariseos, pobres, hombres y mujeres de las más variadas proveniencias y extracciones sociales. Y dice, allí precisamente Jesús predicó el reino de Dios, ¿no? Entonces, como sirviéndose de la imagen del lago con todo lo que significa culturalmente, nos hace recordar que es también un lugar de encuentro, un encuentro en donde estamos llamados a anunciar el reino de Dios. Ese contexto, como él mismo definió, poliédrico y heterogéneo, adjetivos que le gustan mucho utilizar al Papa, ¿no? Justo esa realidad poliédrica que no es un uniformismo, sino en el que cada uno de los elementos aporta la riqueza de su riqueza propia. Allí habló de la vida, habló del papel de la mujer en la transmisión de la fe. Ya lo había dicho también en el mensaje anterior del estadio de Edmonton, en el estadio Commonwealth, que podemos también recuperar algunas ideas. Pero aquí también, pues algo que nos puede a nosotros tocar el corazón, que es que propuso a la Virgen de Guadalupe como modelo de evangelización, frente a la forma en la que, como decíamos, algunos, seguramente una minoría de agentes de evangelización en esa época,
pues se dejó llevar por el colonialismo que significó cosas catastróficas, como el mismo Papa lo ha definido para estas culturas, nos propone a la Virgen de Guadalupe y dice: fue Nuestra Señora de Guadalupe la que transmitió la recta fe a los indígenas, hablando su lengua, vistiendo sus trajes, sin violencia y sin imposiciones. Como, y pues bueno, esto nos toca a nosotros, porque nosotros sabemos lo que significa para nosotros, especialmente como mexicanos, pero cualquiera de los latinos que nos esté escuchando, el ver en la Virgen de Guadalupe el rostro de la Madre de Dios con nuestras facciones latinas. Y eso habla precisamente de la inculturación. O sea, yo creo que quizás lo que puede ser, o sea, yendo como a otro nivel del discurso, digamos, motivo de polémica, es que no se comprende todo este lenguaje que es muy propio de la teología del pueblo. O sea, creo que en la visita del Papa a Canadá, así como lo vimos en la visita a México, reluce mucho esta sensibilidad teológica que tiene el Papa Francisco sobre estos procesos que, como él mismo los ha descrito, de pluriformidad en la unidad, ¿no? O sea, hay muchas maneras de expresar la fe que encuentran su raíz en Cristo, en Dios, ¿no? Que es el caso de María y las advocaciones marianas. O sea, la pluriformidad es todas las maneras como María se nos manifiesta, pero con un mismo mensaje, que es este mensaje salvífico de que por ella nos viene Cristo, ¿no? Y que es algo que sin duda va adquiriendo diferentes tonos, diferentes símbolos, diferentes particularidades según la realidad del pueblo que la acoge. Y creo que precisamente esa es la esencia de lo que aquí en América Latina hemos llamado mestizaje, que a mí cada vez me suena más sospechosa la palabra, porque no es una mezcla en el sentido de que sea lo diverso con lo diverso. También hay mucho de unidad, de un encuentro con la verdad, que al final es esa unidad lo que propicia los procesos de inculturación del evangelio, que de nuevo no podemos juzgarlos a partir de lo exterior. Implica la asimilación de procesos interiores muy profundos que sin duda en esta imagen del agua aparecen, porque es, digamos, la personalidad de cada uno en la diversidad, ¿no? Como mencionaba lo que citaba Salvador, o sea, hay publicanos, hay fariseos, hay cananitas, hay gente de todos lados en el lago de Galilea, y todos cohabitan el mismo lugar y todos comparten una misma, no solamente una misma naturaleza, un mismo lugar, una misma casa. Entonces también esta idea del lago, pues sin duda es una apelación a la noción de la casa común, que también es algo que no logramos comprender, me parece, del todo, y de ahí viene esta reducción al mensaje del Papa Francisco de considerarlo pagano, animista, naturalista, etcétera, etcétera, porque no se logra vislumbrar la distinción entre el creador y la criatura, ¿no? Entre lo que crea y lo creado, que sin duda el Papa pues se ubica en esta dimensión de la creación que es dada a las criaturas que cohabitan en él en su diversidad. Esto es algo muy, muy importante, porque me parece que el Papa lo que nos quiere decir en pocas palabras es: salvemos la diferencia en tanto que la diferencia esté en comunión con lo primero, con lo originario, con el principio, con los principios de bien, verdad, belleza, ¿no? Que al final pues es lo que propicia un encuentro trascendental, y eso desde donde nos viene la experiencia de lo religioso, ¿no? Creo que esto es algo que se tiene que comprender en su dimensión mistérica, porque si no, pues simplemente caemos en un reduccionismo materialista que sin duda
no es lo que el Papa nos está queriendo comunicar. Otro de los mensajes que nos dejó muy bonitos fue la homilía, les decía, en el estadio de Commonwealth, donde aprovechando que era la fiesta de Santa Ana y San Joaquín, los abuelos de Jesús, el Papa vuelve a uno de sus temas muy apreciados y que de hecho había estado hablando continuamente en la audiencia, y es el papel de los abuelos en la transmisión de la fe. Allí el Papa les dice, estamos aquí gracias a nuestros padres, pero también gracias a nuestros abuelos. Dice, a menudo fueron ellos los que nos amaron sin reservas, sin esperar nada de nosotros. Nos tomaron de la mano cuando teníamos miedo, nos tranquilizaban en la oscuridad de la noche, nos alentaban cuando a plena luz del día tuvimos que decidir sobre nuestra vida. Y nos regaló una de las frases más bonitas, yo creo, del viaje. Fíjate, nos dice, gracias a ellos, diciendo de los abuelos, descubrimos una fe familiar, una fe doméstica. Sí, es así, porque la fe se comunica esencialmente así. Se comunica en lengua materna, se comunica en dialecto, se comunica a través del afecto y el estímulo, el cuidado y la cercanía. Para mí esta fue una de las frases más bonitas del viaje. Me encanta la parte de que la fe se comunica desde la lengua materna. Creo que también ya lo habíamos comentado alguna vez, me parece que con Sam Rocha, ¿no? O sea, de que, claro, o sea, no, la fe la aprendemos principalmente en nuestros hogares, ¿no? Y es como que a mí se me hace muy fuerte el poderlo decir así, porque pues muchos de nuestros antepasados no la aprendieron en su lengua materna, ¿no? Y qué duro pensar que no solamente no la aprendieron como lengua materna, desde su lengua materna, sino tampoco con el amor de una madre, ¿no? Entonces creo que esto es importantísimo, que el Papa pueda hablar de una fe que se transmite así y de la importancia de las generaciones anteriores y de que la transmisión de la fe sea generacional y del respeto a la tradición, pero a la tradición auténtica que se encarna en las personas, ¿no? Que no es, la tradición no es solamente una liturgia o unos signos o un incensario o un idioma en particular, sino que la tradición es todas aquellas vivencias de fe que han tenido las personas que nos han precedido en la fe, ¿no? Vivas y difuntas. Y a mí también me gusta mucho cómo el Papa lo dice, ¿no? Dice, hay que ser hijos de una historia que se tiene que custodiar, pero también tenemos que ser artesanos de una historia que se tiene que construir, que al final es el testimonio, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve custodiar una tradición muerta que no avanza, que no va en salida? Y esto, o sea, me parece que la única manera como se puede construir la historia es en el encuentro con la alteridad, que claro que va a ser traumático, ¿no? Pero veamos cómo es la historia del cristianismo. El cristianismo siempre ha estado en salida, siempre ha ido al encuentro de lo diferente y ha florecido en la diferencia, que creo que esto es algo importantísimo, ¿no? Y esto es algo que si nos remontamos a la historia de la salvación, pues lo encontramos desde los patriarcas. O sea, pensemos en Abraham peregrinando en el desierto, yendo al encuentro con pueblos diferentes que a veces los perseguían, que a veces los acogían, las más los perseguían, y que ha sido un proceso milenario de un peregrinar en la tierra, ¿no? Parecería que justamente cuando perdemos la fe es cuando nos asentamos y nos quedamos a custodiar y nos olvidamos de construir la historia, que claro que es una incertidumbre enorme, ¿no? Pero en la providencia podemos darle un sentido. Como dice, ¿no? Cito en la misma homilía del Papa en el estadio Commonwealth de Edmonton. Bueno, él está hablando precisamente de esta importancia contra el futuro, ¿no? Dice, y no olvidemos que este movimiento de vida, pues va desde las raíces hasta las ramas, las hojas y las flores y los frutos del árbol. La verdadera tradición se expresa en esa dimensión vertical, de abajo para arriba. Tengamos cuidado de no caer en la caricatura de la tradición que no se mueve en una línea vertical,
de las raíces al fruto, sino en una línea horizontal, adelante, atrás, que nos lleva a la cultura del retroceso como refugio egoísta y que no hace más que encasillar el presente y preservarlo en la lógica del siempre se hizo así. En el evangelio que hemos escuchado, Jesús dice a los discípulos que son dichosos porque pueden ver y oír lo que tantos profetas y justos desearon ver y oír. Efectivamente, muchos creyeron en la promesa de Dios de la venida del Mesías, le prepararon el camino, anunciaron su llegada. Sin embargo, ahora que el Mesías ha llegado, los que pueden verlo y oírlo están llamados a acogerlo y anunciarlo. Y este acoger y anunciar el Evangelio no me parece que no es sino nuestro testimonio, que nuestro testimonio solamente fructifica en esta tradición hacia adelante. Y que tiene que tomar en cuenta lo que ya nos recordaba Salvador, ¿no? Que el tiempo es superior al espacio. Si no lo leemos en esta dimensión, vamos a desesperar. Porque es un proceso en un plano cronológico, o mejor dicho, cairológico, que es trascendental y que nos lleva a Cristo, ¿no? O sea, esto es algo que me parece que si no lo leemos en esta dimensión, pues caemos de nuevo en el historicismo de la fe, que pues nos lleva a, como dice el Papa, ¿no? A afirmar que las cosas son así porque siempre se han hecho así. Y creo que eso es una manera muy, muy terrible de cerrar la puerta en las narices a la gracia. Que la gracia me parece que también es la posibilidad del encuentro con lo otro completamente otro. Yo creo que la gracia es una de las afirmaciones más radicales que se pueden hacer de la otredad. ¿Por qué? Porque ¿qué otro más otro que Dios operando en el mundo y en la historia, ¿no? O sea, me parece que cuando lo vemos desde estos planos, todos estos gestos, todos estos símbolos adquieren una nueva dimensión, y al menos a mí, y yo sé que ustedes también, me llena de esperanza y de consuelo, porque veo una iglesia que quiere caminar, como decía, como nos recordaba Salvador. Precisamente el lema de esta visita fue Walking Together, ¿no? Y este caminar conjunto no solamente es una expresión de la sinodalidad, es la expresión como la iglesia se despliega en la historia. Y esto, si no pasa por nosotros, cristianos, abiertos a la otredad, pues me parece que será complicado asimilarlo, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que es súper fuerte. Y sobre todo me acordé mucho, es que hemos estado diciendo tantas cosas que me estaba acordando de tantos otros episodios, ¿no? O sea, me acordaba de lo que hablábamos con Marieli, ¿no? Y de lo que hablábamos de esta visión de qué es vivir en la historia, ¿no? Y qué es construir esta historia. Y qué es respetar a la tradición, porque puede ser una traición a la tradición el no estar abierto a los signos de los tiempos y a lo que el Espíritu Santo habla en lo concreto de la historia. El mismo Papa en esa homilía les dijo: nos toca a nosotros no decepcionar a nuestros abuelos, nos toca hacernos cargo de esta tradición que recibimos, porque la tradición es la fe viva de los muertos. Dice, por favor, no la convirtamos en tradicionalismo, que es la fe muerta de los vivientes. Súper fuerte eso. Súper fuerte. Lapidario. Sí, lapidario. Y creo que precisamente es este recordatorio de lo peligroso que es afirmar algo que puede ser muy sagrado, que puede ser muy valioso, desconectándolo de la realidad y de, como decías, de los signos de los tiempos. O sea, creo que los signos de los tiempos, de nuestro tiempo, son precisamente ir al encuentro del otro, ¿no? O sea, precisamente creo que es hacia donde la iglesia va caminando, y que sabe que si no va hacia ahí, la iglesia se consumirá a sí misma. Y creo que lo podemos comprobar día a día con las muchas realidades que vivimos, ¿no? Y quizás de aquí podemos dar pie a la última parte de la visita del Papa a Canadá, que fue este polémico encuentro, muy mal interpretado también, con Justin Trudeau, ¿no? Y qué se vivió en este encuentro con las autoridades civiles de Canadá.
Entonces, no sé, Salvador, si nos quieras dar un poco de contexto de este encuentro del Papa con Mary Simon y con Justin Trudeau. Sí, justo orientado un poco hacia eso. Antes, en el discurso del lago, el Papa había también reivindicado, y hago este pequeño paréntesis porque luego se critica de que por qué el Papa al pedir perdón deja tan mal a la Iglesia, ¿no? Es decir, es una falsa crítica y ahora voy a decir por qué. Porque en los mismos discursos también reivindica el papel de la Iglesia en la cultura. Cuando les decía que propone a la Virgen como modelo de evangelización, también refirió el papel que tuvo la Iglesia con la llegada de los misioneros, que cuando llega la imprenta, por ejemplo, al continente, dice, se publican las primeras gramáticas de las lenguas indígenas, se publican los primeros catecismos en lenguas indígenas, es decir, también reivindica el valor de lo que se ha hecho. Dice, ¿cuánto bien han hecho en este sentido los misioneros auténticamente evangelizadores para preservar en muchas partes del mundo las lenguas y las culturas autóctonas? Que eso es una cosa que no se puede negar. Y lo digo en preparación al encuentro con las autoridades porque hay varios mensajes que el Papa hace a las autoridades. El Papa no se alinea a una postura ideológica para dejar mal a la Iglesia como le han criticado. En su encuentro con las autoridades, él es muy claro al hablar de que si estamos criticando a un proceso de colonización que no fue respetuoso con la cultura, en la actualidad también existen procesos de colonización que, no respetando las culturas, están forzando a los pueblos a asumir ciertas ideologías. Y él dice, no faltan hoy colonizaciones ideológicas que contrastan la realidad de la existencia y que sofocan el apego cultural a los valores de los pueblos, intentando desarraigar sus tradiciones, su historia y sus vínculos religiosos. Fíjate, frente a las autoridades civiles, gubernamentales, dice, habla de que se trata de una mentalidad que, presumiendo haber superado las oscuras páginas de la historia, da cabida a la cultura de la cancelación, que es una cultura que estandariza, que vuelve todo igual, que no tolera las diferencias, que se centra solo en el presente. Y dice, fíjense, descuidando a menudo los deberes de las personas, de los pueblos, hacia los débiles y los frágiles, los pobres, los emigrantes, los mayores, los enfermos, los no nacidos. Esto lo está diciendo frente a las autoridades civiles. Son ellos los olvidados por las sociedades del bienestar. Son ellos los que, en la diferencia general, son descartados como hojas secas para ser quemadas. No, pues, fuertísimo, ¿no? Y lapidario. O sea, creo que el Papa lo que está diciendo en esto, o sea, ya sé que en Twitter no nos bajan de, como nos dicen, cevitas. Sí, sí. Es una afirmación de la ética consistente de la vida y de la integralidad de la defensa de la persona, que creo que es algo que precisamente en esta cultura de la cancelación fácilmente reluce, porque ¿qué sucede? Que, ok, yo defiendo los derechos del no nacido, pero se me olvidan los migrantes, entonces voy a cancelar a todos aquellos que no defiendan explícitamente o con la misma pasión que yo el sector que me intenta defender, ¿no? Y los acuso de que no están preocupados integralmente por la persona en tanto que no tienen el mismo compromiso. Entonces va a ser que el Papa nos llama a despolitizar estas cuestiones y a ir al encuentro con los otros, salvando las diferencias y las vulnerabilidades. O sea, me parece que es la cultura del primereo, y es el primereo de los más débiles, ¿no? Ante la cultura del descarte, que la cultura del descarte, pues me parece que es la cúspide
la culminación de una cultura de la cancelación que comienza a encarnarse poco a poco. Esto es algo que también me parece que ha causado mucha polémica, porque no es algo que los medios hayan difundido, ¿no? O sea, esto me parece que los medios conservadores de la Iglesia no aparecen, o sea, aquellos que dicen que el Papa nunca habla a favor de la vida de los no nacidos, aquí es clarísimo el mensaje. Y enfrente... Sí, y tampoco en los seculares, ¿eh? O sea, es que justo estabas diciendo esto y estaba pensando que, ves que siempre decimos, ¿no? Como que, ay, me llueve, o sea, cada vez que hablamos algo cada vez que hablamos algo de defensa de la vida, ¿no? O cada vez que hablamos de migrantes, o cada vez que hablamos de whatever, ¿no? Nos llueve de la derecha y de la izquierda, ¿no? Y creo que lo mismo le pasa al Papa Francisco y ahorita más, o sea, ni los medios católicos, ultraconservadores, podríamos decir, pero no me parece que sea el término, ni los medios seculares, ni los medios progresistas, nadie lo retoma y todos nada más hacen la crítica, ¿no? De un lado de que es que nunca habla de la defensa de la vida, nunca habla de los no nacidos, nunca... Y por el otro lado, de que no, pues es que la iglesia retrógrada, bla, 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 ¿no? Entonces, una vez más nos encontramos ante este planteamiento de, pues, o sea, de donde viene hasta el nombre del podcast, ¿no? O sea, este planteamiento que podría parecer muy tibio, pero, o sea, como cuando lo escuchamos, o sea, escuchas las palabras que dijo y que aparte no las dijo estando él en el Vaticano y se las mandó en una carta al primer ministro de Canadá, no, se los dijo en su cara de frente, ¿no? Y son palabras muy fuertes y son palabras que mientras que mantienen ante todo la caridad, también tienen este sentido de justicia, ¿no? Y de una, me parece una corrección fraterna muy, muy hermosa y muy bien hecha y muy bien planteada. Y que aparte me parece que esto completamente niega estas lecturas que hacen de que el Papa es un globalista, de que el Papa está respondiendo a la Agenda 2030, de que el Papa es un buenista y que va a pedir perdón y a rendirse ante el globalismo. Intereses. Que pues Justin Trudeau es así como para ciertos sectores la encarnación del político progre, etcétera, etcétera, y que muestran pues la fidelidad del Papa al magisterio de la Iglesia y a la enseñanza universal que desde su cátedra a todos nos da, ¿no? Y que en esa enseñanza universal están desde luego los políticos, ¿no? Esto es un gesto, me parece bellísimo, importantísimo y que es, creo yo, lo que los medios católicos tendríamos que estar difundiendo, porque este es el verdadero Papa Francisco. Este es el vicario de Cristo que le habla a toda la humanidad a partir de verdades y de enseñanzas concretas, ¿no? Ahora que, bueno, ha salido esta polémica de que el Papa no se ha manifestado por lo que ha sucedido en Nicaragua, etcétera, etcétera, creo que aquí es de estos casos donde se ve la parresía del Papa y ver que él está preocupado por todas estas cuestiones y que claro que hay un tiempo y una prudencia para hacerlo. El problema también es que los medios, claro, porque estas cosas no venden, lo que intentan siempre es o presentar a un Papa Francisco, digamos, adecuado a ciertas audiencias, o, pues, que es lo más triste, generar discordias adentro de la iglesia, omitiendo este tipo de, pues sí, de enseñanzas universales del Papa, desde su autoridad y su investidura, ¿no? Sí, sí, y te digo, no fue un mensaje, claro que estuvo lleno de cordialidad con las personas, con los representantes políticos, pero también habló fuerte. Les dice que las necesidades del mundo requieren una política que no sea prisionera de intereses partidistas. De entrada les dijo así. Y les señaló, no necesitamos dividir el mundo en amigos y enemigos. Estrategia del populismo, habría que puntualizar. No necesitamos distanciarnos y armarnos hasta los dientes. No será la carrera armamentística ni las estrategias de disuasión las que traigan la paz y la seguridad.
No hay que preguntarse cómo continuar las guerras, sino cómo detenerlas e impedir que los pueblos vuelvan a ser rehenes de las garras de espantosas guerras frías que todavía se extienden. A mí me parece que es un mensaje duro, es un mensaje fuerte y firme. Claro, y alertándonos de un gran peligro que hoy se vive, que es la polarización y el sentimentalismo como forma de adhesión política. Y creo que ante aquellos que dicen que el Papa es ambiguo o que no es contundente con sus mensajes y así, a ver, creo que, o sea, si no había quedado claro antes de este viaje apostólico, en esta más bien peregrinación penitencial, quedó clarísimo. O sea, es fuerte y contundente en su mensaje, es fuerte y contundente en lo que nos está diciendo y además firme en los principios de nuestra fe, ¿no? No se sale para nada de lo ortodoxo, ¿no? Claro, y me parece que lo único que hace es enseñar el concilio. O sea, esto es relación al número 1 del Lumen Gentium. O sea, el Papa no está haciendo sino reconocer la misión salvífica de la Iglesia y aquello que nos dice a las personas en tanto que encarnados, ¿no? Que no es sino el anuncio del Evangelio. Sí, creo que una de las cosas que podemos recomendar a las personas que nos escuchan es que no se queden con los titulares que dan los medios. Obviamente, los periódicos y hoy más con el Twitter, con las redes sociales, van a buscar aquello que venda más, que sea más polémico, que sea más fácil de interpretar mal, incluso más ambiguo, y le van a dar el tinte que, pues, al que cada medio suele pues estar con su, digamos, lectura de la realidad. Hay que ir a las fuentes, lean, busquen la página del Vaticano, busquen los medios, los canales de YouTube de Vatican News, o sea, las fuentes originales donde vas a poder ver realmente qué fue lo que dijo el Papa y además verlo en su contexto, no sacado del contexto, ver el mensaje completo y ver los gestos, porque lo más hermoso de este viaje son los gestos. A mí me encantó una fotografía, la vi en algunos medios, pero no la vi tan difundida. Cuando recién llegó el Papa, el primer día que básicamente no tuvo eventos, digamos, grandes, masivos, que lo recibió apenas una comitiva de personas de los pueblos originarios, se le presentaron personalmente y él, pues en un gesto muy sencillo, a una señora que se le acercó con su esposo, le tomó la mano y se la besó a una señora ya mayor de edad. Es esa clase de gestos que tú debes decir, va, qué chiste. No, no, espérate, es sabiendo que es el representante de la iglesia, tiene este gesto tan tierno con una señora, le toma la mano y se la besa, ¿no? No sé, a mí me parece muy elocuente y es de las cosas que nos debería de tocar más a los católicos, en vez de andar viendo polémicas de que sí, de grupos políticos y tal, vamos a los gestos y a las palabras en su fuente. Y yo creo que ese es el mejor evangelio, ¿no? El evangelio de la simpleza, de estar abiertos al otro y a sus necesidades. Y eso me parece que no es sino ver en el otro a Cristo, encarnarlo, ¿no? Que creo que también es otra cosa que el Papa Francisco constantemente nos ha estado hablando. Esta cuestión de que los pequeños gestos son lo que hace la diferencia, porque es la manera como nos hacemos cercanos a los demás y es como podemos evangelizar y testimoniar la presencia de Cristo en nuestras vidas sin hablar de esto, precisamente. Y ahorita que estamos hablando del encuentro de los mundos, yo recordaba aquello que cuentan que hacía Fray Toribio Benavente, ¿no? De Motolinía, que precisamente el nombre de Motolinía viene de que los indígenas de la náhuac se sorprendían de que este hombre era un hombre que siempre iba pobre, siempre iba todo raído, y que él hacía siempre reverencia a los más pobres, a los más débiles, a los más necesitados, y que no lo comprendían.
Y que fue, pero que también ellos veían que los conquistadores se arrodillaban ante Motolinia y le besaban la mano, ¿no? Que no lograban comprender, voy a usar quizás un término muy guardiniano, cómo estas polaridades se encuentran y cómo es justamente cuando asimilamos el contrario, cuando rompemos la polaridad y surge la posibilidad de la reconciliación, que eso es el Evangelio, me parece. O sea, creo que el Papa Francisco lo que ha hecho en este peregrinar penitente no es sino ser signo de contradicción. Me parece que este signo de contradicción precisamente es lo que nos llama, lo que nos saca de nuestras casillas habituales, lo que nos hace movernos. Yo creo que esa es la parresía de la sede petrina y por eso es tan importante tenerla en primera plana siempre y como horizonte de aquello que los cristianos tendríamos que estar haciendo. Entonces ya para cerrar el episodio, me gustaría que tanto Marta como Salvador nos pudieran compartir cuál creen que sea la mayor enseñanza que el Papa nos deja después de este viaje a Canadá. Híjole, yo creo que para mí, mira, como que a mí siempre se me ha hecho muy fuerte como, o sea, yo tiendo mucho a justificar muchas de las cosas malas que ha habido en la iglesia, ¿no? Y sobre todo como maestra de formación católica me he tenido que confrontar mucho con estas realidades, ¿no? O sea, claro, los adolescentes, lo primero que te preguntan cuando entras a un salón de clases, Miss, ¿pero qué tal la Inquisición? No, Miss, ¿pero qué tal? No. Y entonces, claro, que me he tenido que confrontar con realidades de la historia de la iglesia que a veces no, o sea, que pues sí, realmente no, en muchas ocasiones pues no han sido cosas buenas, ¿no? Y lo que dices de ni irnos por la leyenda negra ni por la leyenda rosa, ¿no? Y creo que lo que me deja mucho este viaje del Papa Francisco es como saber reconocer como tanto de la iglesia como de mí misma como persona, poder reconocer la imperfección y de todas formas saber que de esa imperfección pueden surgir frutos, ¿no? Y que de esos frutos están orientados al amor en cuanto tanto podamos reconocer esa imperfección, ¿no? A mí yo creo que lo que me deja es pedir perdón. Va a sonar muy simple, pero no lo es. O sea, el evangelio de Jesucristo es un evangelio de perdón, es un mensaje nuclear del evangelio. Sí, Cristo nos reconcilia con el Padre, se requiere que Dios se haga hombre para reconciliarnos con Dios ante nuestras ofensas. Y yo durante el viaje, cuando veía los mensajes del Papa y las reacciones que había también en algunos medios, a mí la imagen que más se me venía a la mente es Cristo en la cruz que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A ver, de nuestros pecados, seamos sinceros, muchas veces sí que lo sabemos, muchas veces sí sabemos el mal que infringimos. Ciertamente no conocemos la magnitud de la naturaleza. Si conociéramos la magnitud del pecado, pues moriríamos de terror seguramente de lo que es un pecado. Pero Cristo nos perdona aún sabiendo quiénes somos, aún conociendo de qué estamos hechos. Él se abaja, es la kenosis que está en el Evangelio. Entonces, es nuclear de verdad para nuestra fe. Se nos va la vida en eso, en saber pedir perdón y perdonar. Yo sí me saldría un poquito de esto a las personas que nos escuchan. Hagamos un examen de conciencia de cómo va nuestro perdón cristiano. Si tenemos por ahí temas pendientes de perdonar, si tenemos personas pendientes con la que es que con fulanito, con sutanito ya no nos hablamos y tal, necesitamos salir al encuentro. Se nos va la vida y pedir perdón. Es que la otra persona tiene la culpa o tuvo más culpa que tú. No importa, acércate y pídele perdón por lo poquito que tú hayas hecho de malo o por lo mucho que hayas hecho de malo. Pero ese pedir perdón es imitar a Dios en su kenosis, en realmente despojarte de la soberbia que nos abraza, del egoísmo, de la vanidad y pedir perdón. Y quien vea que en el hecho de que el pontífice, el vicario de Cristo en la tierra, que Pedro
se acerque y pida perdón, quien vea ahí algo malo, yo no sé cómo anda su corazón. Yo no sé cómo anda su corazón. Yo no sé cómo andan esos corazones que puedan ver mal en el hecho de que el Papa pida perdón de una manera tan tierna y tan elocuente. Yo también, sin duda, me quedo con el perdón y con un fragmento de la homilía del Papa en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Edmonton, que voy a citar. Dice el Papa: hermanos, hermanas, ¿qué significa esto para el que lleva dentro heridas tan dolorosas? Comprendo el cansancio al ver cualquier perspectiva de reconciliación en quien ha sufrido tremendamente a causa de hombres y mujeres que tenían que dar testimonio de vida cristiana. Nada puede borrar la dignidad violada, el mal sufrido, la confianza traicionada. Y tampoco debe borrarse nunca la vergüenza de nosotros creyentes. Pero es necesario empezar de nuevo. Y Jesús no nos propone las palabras y buenos propósitos, sino que nos propone la cruz. Ese amor escandaloso que se deja atravesar los pies y las muñecas por los clavos y traspasar la cabeza por las espinas. O sea, yo creo que lo que ha dicho Salvador es lo central, o sea, entender que el perdón solo nos puede venir por Cristo, por la cruz, y que si no hacemos ese ejercicio, como ha dicho Salvador, de kenosis, de suspensión y de abandono, difícilmente podremos llegar a encontrar lo que me parece que es lo central del Evangelio, y que claro que es doloroso, claro que va a seguir la herida, pero se tiene que dar un nuevo comienzo, ¿no? Se tiene que voltear la página. Me parece que solamente así podremos entrar en este camino de reconciliación y de encuentro con Cristo en último término, ¿no? Porque creo que así como juzguen, así como juzgamos, seremos juzgados. Y me parece que aquellos que si no estamos dispuestos al perdón, pues difícilmente seremos perdonados, ¿no? Entonces, como decía Salvador, yo creo que esta es una invitación a la Iglesia Universal a esta penitencia y entrar en un camino de reconciliación que tiene que pasar por la cruz necesariamente. Bueno, antes de cerrar con este episodio, pues llegamos al momento de las tradicionales recomendaciones. Entonces, en esta ocasión, si quieren, yo voy a comenzar. La recomendación que les tengo para hoy es una obrita que yo creo que es... Bueno, yo vengo regresando del Congreso Mundial de Personalismo, entonces traigo muy presente el personalismo en mi vida ahorita, ¿no? Y el libro que yo les recomiendo es la tesis doctoral de Emmanuel Mounier, el padre del personalismo, que se llama El pensamiento de Charles Péguy, que es como, o lo que narra es, pues, la importancia de Péguy, y ahí podemos ver la influencia de este gran poeta, filósofo, editor francés en la cuna del personalismo. Y esto que tiene que ver con lo que hemos estado hablando hoy. O sea, me parece que si algo aporta Charles Péguy y el personalismo en general a la vida de la Iglesia, es que es una invitación a la esperanza, es una invitación al encuentro con la otredad a partir de la valoración de la dignidad de la persona. Entonces, por eso mi recomendación es esta obrita que se llama El pensamiento de Charles Péguy, de Emmanuel Mounier. Marta. Híjole, la mía está un poco, no sé si superficial o si está nerd, pero de otro tipo de nerdismo. Hace poquito vi la nueva versión de West Side Story y ahorita que hemos estado hablando como de esto del encuentro y así, además soy súper fan de Stephen Sondheim, entonces, aunque no es una canción católica y ninguno de sus compositores es católico, los dos son judíos, pero Somewhere de Stephen Sondheim y Leonard Bernstein, en cualquiera de las versiones. ¿Y tú, Salvador? A mí, con lo que platicamos en el episodio, me dieron muchas ganas de volver a ver la película de La Misión. Entonces, eso podría ser una recomendación
porque bueno, es una gran película que pueden ver nuestros escuchas para disfrutar no solo las actuaciones de Robert De Niro y Jeremy Irons, sino de escuchar la gran música de Ennio Morricone con esos paisajes y esa cinematografía, pues que le valió el Oscar, ¿no? A esta película de 1986, La Misión. Y que además yo creo que es una propedéutica bien interesante la espiritualidad ignaciana, pero creo que esa es otra historia. Creo que podríamos hacer un episodio sobre la misión en particular. Y fíjate que además nos ayuda y ayudaría a las personas que nos escuchan a ver que el proceso de evangelización es complicado. Hay autoridades que se pelean, hay intereses políticos, intereses económicos, pero en el fondo, aún en esas vicisitudes de la historia, el evangelio hace lo suyo para llegar como semillita y fecundar la tierra y fecundar el corazón de las personas. Es de las muy pocas películas que hacen llorar a mi mamá. Tan solo con la música. También West Side Story que nos recomendaste, la nueva versión está padrísima. Muy buena, sí. Sí, mi recomendación fue muy ñoña. Confesar que yo iba a recomendar La Misión, pero vi que Salvador lo estaba buscando. Entonces, bueno, tengo que decir algo muy ñoño. Recomienda a Peggy porque tenía el libro aquí en mi escritorio. Oye, me parece que hoy hubo recomendación de todo: música, película, libro. Cosas Es muy balanceado, muy balanceado. Sí, sí, o sea, el tema de la evangelización yo creo que nos puede dar para muchos episodios. O sea, es algo Ujú. que creo que tenemos en esta segunda temporada que verlo. Es que, bueno, Marta, tú y yo ya sabemos qué episodios hay en la segunda temporada, entonces bueno, aquí podemos adelantar algo. Tenemos un episodio pendiente por publicar sobre el Magis Ignaciano, que precisamente la cuestión del Magis Ignaciano creo que es una cosa que aparece muy presente en La Misión. Y hablando de cosas ignacianas, quiero invitar a nuestra audiencia y a Marta y a que encomendemos a Salvador, porque justamente mañana parte a sus ejercicios espirituales ignacianos previos a su ordenación diaconal. Entonces, esta es su última actividad pública a los espirituales. Cierto. Y pues estaremos pidiendo por tu discernimiento. Gracias. Y por tu servicio a la iglesia, que creo que es muy valioso. Mil gracias. Sí, ahora que lo pienso, pues va a ser el último apostolado antes de ser diácono. Histórico episodio. Y entonces, para la posteridad. Entonces, ahí en tus ejercicios, pues creo que podrás tener mucho espacio para discernir esta complicada momento histórico que vivimos. Salvador va a estar a cargo de la pastoral universitaria en la Anáhuac Querétaro, y creo que sin duda será un acompañante espiritual de primera en una realidad muy compleja, ¿no? Y creo que yo agradezco de verdad la gracia de que Salvador haya llegado a Querétaro y que podamos compartir estas inquietudes desde pues, nuestras realidades inmediatas, que creo que siempre tenemos que dar este momento al discernimiento. Y yo creo, y me atrevo a decirlo, ya lo hemos dicho en muchos episodios aquí en la Conjura de los Tibios, me parece que esa es la clave para entender al Papa Francisco, ¿no? Recordaba cuando lo hablábamos, creo que lo hablamos con el Padre Hugo, con Salvador, con Marieli. Con Mariel, todo el mundo, ¿no? El Papa Francisco como este director de ejercicios espirituales para la iglesia. Pues sí. Y creo que, bueno, una cosa es que ahora yo soy la recha, que ustedes dos están en Querétaro y yo no. Pero la otra es, pues que además es un regalo para toda la iglesia cada vez que hay vocaciones santas, ¿no? Y vocaciones que están abiertas a las mociones del Espíritu Santo. Entonces, ojalá que todos los que participamos, escuchamos o estamos de alguna forma en este podcast podamos pedir mucho por la vocación de Salvador y sobre todo en estos días que va a estar de ejercicios y que se acerca su ordenación, ¿no? Y yo también haría otra petición, y que encomendemos a la Legión de Cristo aquí con nuestra audiencia, ¿no? Porque
creo que si algo nos ha dado, porque ha sido algo completamente contingente, hemos tenido cierta presencia de la Legión en el podcast, y creo que esto habla también de un poco de los signos de los tiempos, ¿no? Ujú. Y de que se rompan estos prejuicios y estas ideas reduccionistas que no van a la realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que sí hemos podido constatar aquí, por ejemplo, es esta apertura, esta fidelidad al Papa, esta inquietud por la espiritual ignaciana, por ejemplo, que no suele ser como el lugar común de lo que se dice. Entonces yo invitaría a la audiencia a que a partir de estos testimonios que ustedes han escuchado aquí en el podcast, pues vean la riqueza de la iglesia y que, como siempre citamos a Hakuna, pues que todos seamos uno como el Padre y tú sois uno, ¿no? Aquí ya saben que la conjura de los tibios somos forofos de todos. Es como nuestro otro lema no oficial del podcast, a una Exacto. gran introducción. Eso está de padrísimo. San Óscar Arnulfo Eso está Romero. padrísimo. Yo la verdad me siento abrumado por su generosidad y por las palabras tan bonitas que nos han dirigido, pero yo les puedo decir que lo que les he aprendido con podcast justamente es esto, que se mueven entre todas las realidades de la iglesia, apreciando movimientos, vocaciones laicales, sacerdotales, y eso está padrísimo, la verdad. Ay, muchas gracias. Y pues esperen los siguientes episodios de la segunda temporada. Ya tenemos unos cuantos grabados y la verdad es que si les gustó la primera, la segunda espero que también. Iba a decir les va a gustar más, pero no sé si más, pero espero que también les guste. Hemos estado tocando temas pues muy interesantes y esperamos que nos sigan acompañando en esta segunda temporada. Y bueno, y también agradecerle a Juan Diego Network, a Alex Mosqueira en la edición, pues por acoger este proyecto que creo que en su primera temporada fructificó bien, y como dice Marta, pues iremos transmitiendo estas inquietudes que tenemos y que compartimos, y que creo que gracias a Dios y a su gracia también ya ha hecho una comunidad de amigos, ¿no? Que muy cercanos al Papa Francisco y a la oración, pues intenta hacer comunidad, y que creo que por ahí es donde podemos ir caminando. Entonces, pues muchas gracias a toda nuestra audiencia y esperen la segunda temporada. ¿Estás buscando una universidad de prestigio y acreditada en Estados Unidos que ofrezca programas de posgrado de calidad en español y accesibles 100% en línea? Con el Centro Semillero de la Universidad de St. Thomas, que se encuentra en Houston, Texas, has llegado al lugar indicado. Si quieres estudiar tu posgrado en la Maestría de Artes en Sagradas Escrituras o en la Maestría de Artes en Teología Pastoral, estos son los requisitos que debes tener. Primero, tener una licenciatura universitaria, es decir, un bachelor's degree o una carrera profesional terminada en cualquier rama o disciplina del saber, ya sea de tu país o de los Estados Unidos. Segundo, querer vivir mejor el llamado a la santidad en relación con Dios a través del estudio y del servicio que obtienes de este estudio. Tercero, buscar servir en la construcción del reino a nivel de la iglesia y la sociedad, es decir, en relación con el prójimo, siendo un educador o siendo un ministro especializado a nivel académico dentro de la iglesia. Cuarto, seguir nutriendo y enriqueciendo tu fe en tu relación con Dios a nivel personal por medio del estudio académico y de la espiritualidad que surge de este estudio. Por tanto, todos los profesores de nuestro programa de maestría tienen el nivel de doctorado, es decir, tienen un PhD o tienen un doctorado pontificio. Nuestro programa es 100% en línea, es 100% en español, y al terminar exitosamente este posgrado, tendrás 100% un título acreditado a nivel nacional en los Estados Unidos. Por eso te invito a visitar nuestra página para que tengas más información del programa de maestría posgrado. Visita www.centersemillero.com para aprender sobre nuestro programa de maestría, que es 100% en línea
y 100% en español. De esta manera puedes estudiar tu posgrado estando en cualquier lugar del mundo. De nuevo, te invito a que visites www.centersemillero.com.